Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a hablar de la Guerra Civil Española. Este fue un hecho histórico muy importante para la historia mundial, aunque no lo parezca, ya que allí, entre otras cosas, vamos a explicarlo muy bien después, más profundamente, vamos a decirlo de esa manera, en el devenir del video. Pero de entrada podemos decir que fue la antesala de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En este caso vamos a tomar el texto de Enrique Moradios, que el mismo se titula La Guerra Civil Española, y este autor comienza hablándonos, explicándonos el contexto previo a la guerra. Nos va a hablar de que existió dos en este caso. El primero fue uno interno, el cual significa que España estaba dividida en su interior, como bien dije, en la esfera rural y la esfera urbana. Cuando hablamos de la esfera urbana, hablamos de un sector mucho más abierto a la política de izquierda, más abierto a lo que es la república, el orden liberal, las elecciones, y más en contra de lo que es la monarquía. Por el otro lado va a estar el lado rural. El lado rural, básicamente, va a ser ese aspecto de la sociedad o ese sector de la sociedad más cercana a las ideas de derecha. Va a ser antiliberal, más promonárquica, por ejemplo, y más antiizquierda. Esto se va a ver muy clarito, por ejemplo, ya que en las ciudades como Madrid, como sede en aquel momento, fue gobernada por grupos de izquierda o de coalición de izquierda, mientras que en el aspecto más rural se concentraba este sector más conservador, vamos a decirlo de esta manera. Y el otro sector o el otro contexto que nos explica Enrique Moradios es el externo. El externo nos explica que en este caso es Europa. Hablamos de que Europa está dividida en tres países principales en lo que respecta a su forma de organizarse. Primero estaban los totalitarios. Cuando hablamos de países totalitarios, hablamos de Italia y de Alemania. Totalitarios de derecha, vamos a decirlo de esa manera. Países antiliberales, antidemocráticos, con lo que esto significa, y como dije anteriormente, más de derecha. Por el lado de Alemania estaba Hitler y por el lado de Italia estaba Mussolini. Luego están los países democráticos. Los países democráticos son aquellos países liberales de derecha. ¿Qué hablamos en este caso? De Francia y de Inglaterra. Y luego están los países revolucionarios, que en este caso es uno solo, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, o la Unión Soviética, como se quiera decir. Y en este caso revolucionaria por lo que significa ser de izquierda, vamos a decirlo de esa manera. Algo a considerar en este sentido que para mí es muy interesante es que los totalitarios, los países totalitarios y los países democráticos estaban de la mano en ir en contra de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque son países anti-izquierdistas o más de derecha. Después, en lo que respecta a la relación totalitario-democráticos, lo único que los chocaba o que provocaba fricciones era el hecho de que los democráticos estaban a favor de un orden liberal, vamos a decirlo de esta manera, mientras que los totalitarios no, criticaban la democracia, decían que la democracia era algo viejo, que no servía. Y claramente la Unión Soviética estaba en contra de todos, porque era un gobierno más, vamos a decirlo así, el revolucionario, el totalitarismo de izquierda. Iba en contra de los países capitalistas y sin ir más lejos en contra de Hitler, de Mussolini, porque iba en contra de ese sector de izquierda de la sociedad europea y mundial en aquel momento. En los primeros años de la década de 1930, en Madrid había ganado las elecciones una coalición de izquierda. Esto va a provocar el alzamiento o el surgimiento de movimientos fascistas en España. Uno de los tantos fueron los falangistas, los primeros, y luego fue seguido por el movimiento de Franco o el bando franquista que bien después voy a explicar. En sí hablamos vamos a hacer una definición que ¿qué es guerra civil? La guerra civil, en palabras del autor, es el enfrentamiento entre personas de una misma sociedad, de una misma nación, que para el autor, y yo en ese sentido concuerdo, es algo salvaje que no debería de suceder, porque ya traspasa, porque uno le hace daño moral, físico, de lo que uno quiera, a alguien que es el vecino o alguien que vive en el mismo país. Está bajo bajo la misma nación. Entonces, bueno, choca un poco y concuerdo con eso de que es salvaje. Y en sí, más adentrándonos en lo que fue la guerra, se desarrolla del 36 hasta el 39. Esta fue originada
ya que un sector del ejército español, que en su mayoría era más del bando rural, esto significa antiizquierdista y todo lo que mencioné anteriormente, se subleva ante el Estado de izquierda que gobernaba en aquel momento España, en lo que fue la Segunda República. Este bando del ejército más rural estaba liderado por Francisco Franco, el líder, literalmente. Y estos tienen como característica que eran de lo que es Marruecos. Allí ese fue su lugar de arranque de la sublevación, y después cuando revisemos fuentes, todo el tiempo se va a mencionar el factor marroquí en lo que fue la sublevación de Franco. Que bueno, es esto, es la sublevación interna del ejército español contra el Estado de izquierdas que gobernaba en aquel momento. Y en este sentido va a enfrentar a dos bandos, que van a ser los republicanos, que en este caso se organizaban en milicias, que eran entrenadas por militares pero muy poquitos, que cuando hablamos de milicias hablamos de sectores de la sociedad civil que literalmente se les daba un arma, no eran militares de profesión, que estaba conformado por los partidos de izquierda principalmente, que eran los comunistas, los anarquistas y los socialistas, que después en el devenir de la guerra va a haber conflictos entre estos mismos también. Y luego estaban los franquistas. Los franquistas eran militares profesionales, todos, y representaban a este sector de derecha o este sector más rural de la sociedad española. Algo a destacar de esta guerra es que, a pesar de que estuvo en las fronteras internas de España, implicó el apoyo de sectores extranjeros. Hay claros ejemplos como lo es la Unión Soviética apoyando al bando republicano porque era el bando de izquierda, y luego la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, en este caso al bando franquista. Sin ir más lejos, Hitler con sus aviones apoyó a bombardear ciudades, y sin ir más lejos, gracias a esto se hizo la famosa pintura Los bombardeos de Guernica, de Picasso en este caso, que voy a mostrar una imagen. Esto da un aspecto más internacionalista a este conflicto que por el nombre se piensa que fue bien interno o bien nacional, pero no lo fue. Y podríamos decir que fue el momento en el cual las potencias de aquel momento, estos tres países, los democráticos, los totalitarios y el revolucionario, se vieron las caras. Es verdad que ni Francia ni Inglaterra dieron apoyo al sector republicano, eso es verdad. A pesar de esto, se vio el choque entre las dos potencias principales, en aquel momento militarmente hablando, la Alemania nazi y la Unión Soviética, lo cual nos habla de que estos ya estaban peleándose en Europa en aquel momento de manera ideológica y ahora pasaban a la arena militar. Es por esto que se le da tanta importancia a la Guerra Civil Española, porque fue la trastienda para la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, porque la Guerra Civil Española termina en el 39 y unos meses después arranca la Segunda Guerra Mundial, literal. Y en sí, la Guerra Civil Española va a finalizar en el año 1939 con la toma de Madrid, que fue el último bastión de la resistencia republicana, y esto dio fin a lo que fue la Segunda República Española, que duró muy poquito, y dando como origen a la instauración del régimen franquista, que va a durar mucho, mucho tiempo. Y las principales incidencias que tuvo este conflicto a nivel mundial fue la firma del pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Este es el pacto en el cual la Unión Soviética hacía una alianza con Alemania. De acá va a nacer la invasión a Polonia, porque en aquel momento nunca está de más recordar que en el 39 Alemania no es la única que invade Polonia, sino que también lo hace la Unión Soviética. Claramente la Unión Soviética por este lado y Alemania o la Alemania nazi por este. Desde ese momento como que la Polonia quedó dividida entre dos. Es verdad que mucho después, con la operación Barbarroja, la Alemania nazi va a romper con este pacto que existió, y ahí es cuando la Unión Soviética va a declarar la guerra formalmente a la Alemania nazi. Pero en este sentido, la Alemania nazi vio cómo su par militar era muy poderoso y no le podía ganar, y dijo, bueno, yo voy a hacer pacto con este antes de que me destruya Moscú, por ejemplo. La siguiente fuente a considerar es esta, que ya más de una vez la he mostrado, que es un diario
o un rejunte de los diarios desde el año 1905 hasta 1955 de la Razón, y es original, o sea que esto lo cuidó como oro. Y en este caso, en sus recuerdos, ¿no?, de lo que fue todo ese tiempo, menciona la Guerra Civil Española. En este caso, una de las primeras menciones a la Guerra Civil Española se hace en un apartado en el cual se hace por años. En este caso, 1936 menciona: el 13 de julio es asesinado el líder falangista español Calvo Sotelo, y el 18 de este mes el general Franco subleva a las fuerzas marroquíes bajo su mando contra el gobierno de la República. Simultáneamente, generales que habían prestado días antes juramento de lealtad al régimen del señor Azaña se levantan en armas en Sevilla, Córdoba, Toledo, Madrid y otras ciudades. Las primeras acciones de importancia se libran en la capital, donde los milicianos, o sea, los republicanos, atacan el cuartel de la montaña. Después de una cruenta lucha, los sublevados se rinden. Madrid se convertirá en el gran baluarte gubernista. El 24 de julio se anuncia la ocupación de Alcázar de Toledo, con los milicianos, pero la resistencia continúa, librándose allí una de las épicas batallas de la Guerra Civil. Los otros sucesos importantes del año en la contienda civil estuvieron constituidos por la política de no intervención adoptada por Francia y Gran Bretaña, los envíos de armas desde Italia a Alemania en favor de los sublevados y la participación de tropas de esas nacionalidades en las principales acciones. Con el desembarco de Franco y sus marroquíes en la península, entra en funciones el gobierno revolucionario con asiento en Burgos. Esto es lo que mencioné anteriormente, que Francia y Gran Bretaña prácticamente no tuvieron participación en esta guerra. Luego, en el año 37, este mismo libro menciona lo siguiente: es la última noticia de este año que ha transcurrido con el presagio de otra hecatombe universal, que está cobrando anticipado tributo de sangre en la contienda civil española. Ya en el segundo año de la matanza fracticida, y cuyo símbolo es la heroica resistencia a Madrid. Además, España ha sido en todo este año el centro de la mira y el punto de fricción de dos tendencias ideológicas que han dividido definitivamente al mundo, preparando el camino para graves y trascendentales acontecimientos próximos, claramente la Segunda Guerra Mundial. Ahí se estaba peleando en lo que era el proyecto más democrático, más de izquierda, y el sector más, vamos a decirlo de esta manera, más totalitario de derecha. Y finalmente, en el año 1939, el texto menciona lo siguiente: el día 26, Barcelona cae en poder de los franquistas. Luego otra cita dice: el 27 de ese mes, Gran Bretaña y Francia reconocen de jure al gobierno del general Franco. Y una última cita dice: en este mes, el coronel Casado derroca al gobierno republicano de Negrín. El 28 se rinde Madrid y el 29 cae Valencia, con lo que termina la Guerra Civil Española a las 2:20 de ese día. Luego existe otro apartado, el cual, bueno, habla de lo mismo, pero bueno, para sumar un poquito más de información, dice lo siguiente: a España vuelve a tocarle el turno de la desgraciada. En julio del 36, el general Franco y otros militares se pronuncian contra el régimen constitucional republicano y, con la ayuda de Hitler, que le envió 45.000 alemanes especializados, tanques y aviones, y de Mussolini, que puso en la península un ejército de 250.000 hombres bien equipados, logró imponerse al cabo de 3 años de guerra. España sirvió de campo de ensayos donde se probaron las armas con las cuales los caudillos del Eje, o sea, Hitler y Mussolini, proyectaban dominar el mundo. Así nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial. Y por último, antes de finalizar el video, quería aclararles ese dato que yo había dicho de que entre los republicanos hubo una peleita interna, que es que entre comunistas y anarquistas existió un conflicto en el cual no se ponían de acuerdo en la situación con la Unión Soviética, porque recordemos, los anarquistas son enemigos férreos del Estado, mientras que los comunistas eran a favor de la Unión Soviética, que era un Estado. Entonces ahí es como que pasó esa, esa pelea interna, que hay una caricatura que hace referencia a dicha situación. Así que nada, por acá dejo el video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Así que nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.